Como os decía, me gustaría, en primer lugar, sería una experiencia súper bonita que todos nos pudiéramos presentar, ¿no? Aprovechando estas circunstancias que nos han llevado a profundizar en la educación online, a distancia, ¿no? Que estas trágicas circunstancias, pero que, bueno, no hay mal que por bien no venga y, desde luego, esta es una de las cosas bonitas que tiene esto. Desgraciadamente no nos vamos a poder presentar todos, así que yo muy brevemente me voy a presentar. Como os he dicho, como ha dicho Ana, yo trabajo de neuropsicólogo, soy neuropsicólogo clínico y trabajo concretamente en este hospital que veis en Madrid, en España, que es el Hospital de la Beata Mariana. Concretamente en esta parte, en este añadido posterior de la parte antigua del edificio, que es la unidad de daño cerebral. Yo trabajo desde hace ya aproximadamente unos 15 años en un equipo multidisciplinar compuesto por médicos, por fisioterapeutas, por logopedas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, trabajadores sociales, cuyo propósito es la rehabilitación de personas que han sufrido daño cerebral adquirido. Es decir, estamos hablando de personas, jóvenes o mayores, que han sufrido básicamente traumatismos craneoencefálicos, como consecuencia, por ejemplo, de accidentes de tráfico, o han sufrido accidentes cerebrovasculares, ictus. Mi parte, yo soy una piececilla más del engranaje de un equipo rehabilitador que trabaja de una manera muy compenetrada. Mi parte es la evaluación y el diseño de programas de rehabilitación de las secuelas neuropsicológicas asociadas al daño cerebral. Simplemente como curiosidad os diré que mi despacho es justo este de aquí, de la esquinita. Yo estoy desde hace ya unos cuantos años en la unidad de ingresos, es decir, estoy trabajando con personas que han sufrido muy recientemente el daño cerebral adquirido, con lo cual están en una fase muy temprana de la rehabilitación con una sintomatología generalmente muy grave, muy pronunciada en muchos casos, sobre todo en el caso de los traumatismos craneoencefálicos, con alteraciones de conducta, que, como os comentaré a lo largo de esta sesión, veréis que están muy relacionadas precisamente con la corteza prefrontal y precisamente con las funciones ejecutivas. Así pues, este es mi sesgo. Yo soy neuropsicólogo clínico, cierto que soy también docente, cierto que en los últimos años me ha interesado más aspectos relacionados también con la neuroeducación, con la aplicación de los conocimientos neurocientíficos al campo educativo, pero mi sesgo básicamente es el de la clínica. De ahí es de donde más me manejo y donde más puedo ejemplificar. Creo que es extremadamente interesante que todos vosotros estéis haciendo formación como esta, como estas sesiones clínicas, pero probablemente también como estos cursos de posgrados, como neuropsicología clínica, neuromanagement, etcétera. Cursos de posgrado que dan un cierto conocimiento del apasionante campo de las neurociencias, que además es un conocimiento que, como ya sabéis, en estas últimas, os iba a decir década, probablemente en estas últimas 2, 3 décadas, todo lo neuro está en pleno auge. Y como siempre cuando algo está muy de moda, como siempre ocurre, muchas veces nos llega a nosotros, al público en general, información sesgada, información que se basa más en suposiciones que en ciencia y que en evidencias empíricas, lo que llamamos mitos. En el caso concreto de la neurociencia, de la neuropsicología, hablaríamos de neuromitos. Hay algunos de ellos que afortunadamente ya muchos de vosotros habréis refutado en vuestra experiencia práctica, clínica, en vuestra formación. Yo creo que el más extendido, sin duda, es el neuromito que hace referencia a que solo utilizamos el 10% del cerebro, sacado un poco fuera de contexto de una frase que en su momento se atribuye a Einstein, como bien sabréis. Efectivamente, esto ya queda descartado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Nadie que tenga un mínimo conocimiento en neurocosas, en neurociencia, en neuropsicología, asume que sea cierto esto de que utilizamos solo un porcentaje tan pequeño del cerebro, porque si asumiéramos eso, realmente estaríamos asumiendo también que la selección natural, que la evolución es tan imperfecta como para crear sistemas que no nos sirven para nada, salvo que hagamos atribuciones a
bueno, a que el 90% restante nos puede servir, como veis en esta pequeña viñeta, para superpoderes como la telepatía o la telequinesia, es decir, mover objetos con la mente, que no parece que sea el caso. Otro neuromito es el de que la gente es habitualmente de hemisferio izquierdo, de hemisferio derecho. El tema de la lateralidad cerebral es un tema muy manido, sabéis que se han publicado muchísimas cosas, incluso a nivel muy divulgativo, incluso a nivel periodístico, sobre las funciones del hemisferio izquierdo, más lingüísticas, lógicas, matemáticas, y las funciones del hemisferio derecho, que tienen que ver más con la creatividad, con lo visual. Bueno, a día de hoy ya se conoce que no es así, no es tan así como puede aparentar. Es decir, desde luego hay una división funcional entre determinadas regiones del hemisferio izquierdo y del derecho. Lo que está claro es que las personas normales, sin ningún tipo de patología, ambos hemisferios funcionan siempre de una manera integrada, con lo cual no podemos decir nunca que hay gente que es más izquierda y gente que hay más derecha. Quizás ahí tenemos que hablar de habilidades incluso cognitivas. Hay gente que se le da mejor lo espacial y las matemáticas, perdón, que lo lingüístico. Pero en cualquier caso no hablaríamos de gente que es muy de hemisferio derecho o muy de hemisferio izquierdo. Y luego un último neuromito que bueno, tiene su cierta controversia, sobre todo los que partís de campos de la salud, por ejemplo, los psicólogos, los médicos, a lo mejor incluso lo habéis tenido como cierto durante mucho tiempo, desde luego es mi caso, que es el tema de la serotonina. Esa sustancia, ese neurotransmisor ubicuo, que muchas veces desde hace ya tiempo se asoció, por ejemplo, a la depresión, ¿no? Hasta el punto de llegar a afirmar que un bajo nivel de serotonina en el cerebro es lo que hace que estemos tristes, es lo que hace que nos deprimamos. Eso es una simplificación al nivel de decir que, por ejemplo, las cefaleas, es decir, el dolor de cabeza, es un déficit de aspirina en nuestro cerebro. No es el caso. ¿Por qué os cuento esto? Os cuento esto porque también en relación con la corteza prefrontal y las funciones ejecutivas existen varios neuromitos que me gustaría que en esta sesión, aunque sea breve, podamos por lo menos empezar a replantearnos, empezar a desmontar. Y luego ya que nuestra sed de conocimientos y de curiosidad ya nos lleve por otros derroteros y quizás profundicemos un poquito más en esto. El primer mito asociado a las funciones ejecutivas o al lóbulo frontal es que son equivalentes, que las funciones ejecutivas son funciones del lóbulo frontal. Bueno, esto tiene su base de realidad, pero evidentemente es una simplificación. Como casi todos los modelos, como casi todos los memes que se establecen, es una simplificación de la realidad. ¿Por qué? Porque las funciones ejecutivas no solo son conjuntos de procesos asociados al lóbulo frontal, sino que las funciones ejecutivas implican grandes redes cerebrales. Esto ahora mismo está muy de moda, todo lo relacionado con las redes cerebrales y con el conectoma, y probablemente sea el futuro de las neurociencias. Cuando hablamos de funciones ejecutivas, hablamos, por supuesto, de funciones que se relacionan con la corteza prefrontal, con el lóbulo frontal, pero también con otras estructuras del neocórtex, como puede ser el lóbulo parietal o el lóbulo temporal, ambos muy implicados en las funciones ejecutivas, los hipocampos, ¿no? Que sabéis que es una región muy relacionada con los procesos de memoria, pero incluso también algunas regiones subcorticales que hasta hace apenas 2 décadas no se consideraban apenas cognitivas, como son los ganglios basales o el cerebelo, de los que en algún momento hablaremos después. Y por supuesto, por otra parte, no todas las funciones del lóbulo frontal son ejecutivas. El lóbulo frontal es el lóbulo del cerebro que se encarga del movimiento, de la acción motora, pero también el lóbulo frontal participa en el procesamiento emocional, así que no todo en el lóbulo frontal son funciones ejecutivas, ni todas las funciones ejecutivas forman parte o se desarrollan en el lóbulo frontal. Otra falsa creencia o creencia que es falsa a medias es que hay una equivalencia entre funciones ejecutivas e inteligencia. Bueno, nos daría para una sesión el discutir la validez o las limitaciones, más que la validez, porque sí parece que sea válido, pero las limitaciones de un constructo como la inteligencia. Desde luego que las funciones ejecutivas, como veremos a lo largo de esta sesión, se relacionan con la inteligencia. Son la base
son procesos que están en la base de determinados aspectos de la inteligencia. Hablaremos sobre todo de la inteligencia fluida. No sé si recordáis o estáis familiarizados con lo que viene siendo la división clásica de la inteligencia entre una inteligencia cristalizada que tiene que ver más con lo que podríamos llamar incluso sabiduría, que tiene que ver más con el conocimiento adquirido a lo largo de toda una vida, y la inteligencia fluida, que tiene que ver mucho con algunos aspectos ejecutivos como la resolución de problemas. Pero esto lo veremos un poquito más adelante. Por supuesto, otra creencia es que las funciones ejecutivas son la cumbre de los procesos cognitivos, la cumbre de lo que nos hace humanos, y por lo tanto todo lo demás está al servicio de las funciones ejecutivas. Por ejemplo, la acción, el movimiento. Una cosa que me gustaría por lo menos que os plantearais, y esto lo iremos hablando a lo largo de esta sesión, es que realmente las funciones ejecutivas a nivel evolutivo nacen de los sistemas motores. El cerebro es el órgano que sirve para movernos. Hay muchos organismos que no tienen cerebro, pero hasta cierto punto pueden procesar la información del entorno, por ejemplo, la información química. Lo que es seguro es que muy pocos organismos que no tengan cerebro pueden moverse de una manera adaptativa y funcional, acercándose, por ejemplo, a los nutrientes y alejándose de aquellos medios que puedan ser nocivos. El cerebro es un requisito en aquellos organismos más complejos para que puedan moverse. Entonces, sí me gustaría plantearos la posibilidad de que realmente, y hay muchos estudios a nivel de desarrollo de las funciones ejecutivas en el niño, que realmente muchos de los procesos cognitivos que entendemos como más puramente humanos, como puedan ser las funciones ejecutivas, la memoria, en realidad nacen de módulos cerebrales que están al servicio de la sensación y del movimiento. Por lo tanto, me gustaría transmitiros un poco la idea de que más que el movimiento estar al servicio de las funciones ejecutivas, os diría que las funciones ejecutivas son un tipo de movimiento, de metamovimiento, movimiento orientado al futuro, entre otras cosas. Otra creencia es que el control ejecutivo, es decir, todo lo que implica planificar, tomar decisiones, etcétera, es siempre consciente. Bueno, lo cierto es que hay gran cantidad de operaciones que implican cierto control, por ejemplo, la capacidad para tomar decisiones que no son en absoluto conscientes, que nos pasan desapercibido. Muchas veces la conciencia es solo la punta del iceberg de toda nuestra vida mental, de nuestra rica vida mental. Y luego, por supuesto, otra creencia es que una disfunción ejecutiva indica siempre patología, patología neurológica o patología funcional del sistema nervioso. Veremos que todos nosotros podemos ser disejecutivos si se dan las condiciones, porque las funciones ejecutivas son procesos cognitivos que se caracterizan por la dimensionalidad, no por ser categóricos. No los tenemos o no los tenemos, como pueda ser la lectura, que es una habilidad cognitiva que o se tiene hasta cierto punto, hasta un cierto nivel de desarrollo, o no se tiene, o la visión del color, ¿la tenemos o no la tenemos? Las funciones ejecutivas se mueven en una dimensión, son extremadamente variables entre individuos, pero dentro del mismo individuo, entre condiciones. Bueno, hay muchas definiciones de funciones ejecutivas. Yo asumo que la mayoría de vosotros sí están hasta cierto punto familiarizados o habéis leído algo relacionado con el lóbulo frontal y con las funciones ejecutivas. Yo simplemente os voy a poner algunas definiciones. Por ejemplo, Luria, al que se considera el padre de la neuropsicología, cuando ayudaba en la rehabilitación y evaluaba a soldados rusos heridos en la Segunda Guerra Mundial, describía, en aquel entonces todavía no se llamaba función ejecutiva, se hablaba del síndrome del lóbulo frontal, describía una serie de déficits que hoy en día se consideran déficits ejecutivos como trastornos en la iniciativa, en la motivación, en la formulación de objetivos, en los planes de acción, en el autocontrol, etcétera, que él asociaba clínicamente a lesiones frontales, a heridas de metralla o heridas de bala en soldados que habían afectado al lóbulo frontal. El término función ejecutiva, no obstante, solo por curiosidad, se le debe a Muriel Lezak. Esta autora acuñó el término función ejecutiva para referirse a este tipo de funciones relacionadas con el lóbulo frontal,
que, haciendo una analogía entre el funcionamiento de la corteza prefrontal, que es una parte del lóbulo frontal, como veremos, y las funciones que desarrolla un ejecutivo. Ella hablaba de las capacidades mentales esenciales para llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y aceptada socialmente. Otra definición de función ejecutiva más amplia es la de estos autores, Solver y Matir, que todos los que queráis formaros en neuropsicología debéis conocer sin duda, donde ya describen distintos procesos que ellos consideran ejecutivos, como por ejemplo capacidad para planificar, autorregular, usar la retroalimentación, es decir, usar el feedback. Pero hay una parte interesante de su definición porque hablan de habilidades necesarias para completar actividades dirigidas a metas que no han sido automatizadas. Es decir, aquí pone un punto que yo creo que es fundamental. Separar lo ejecutivo de lo automático, lo novedoso de lo familiar. Y por último, por citar otra definición, la de Burgess, que aquí la parte que tiene interesante es sobre todo la referencia a que las funciones ejecutivas son funciones que permiten el control inteligente, el control orientado a metas de otros procesos cognitivos, como por ejemplo, pero no solamente, la memoria. Bueno, como veis, tenemos muchísimas definiciones de las que partir, muchísimos modelos y ojalá nos diera tiempo a profundizar en todo, pero desde luego no es el caso. Con las funciones ejecutivas nos encontramos con este problema. Muchas de estas definiciones destacan el propósito, para qué sirve el funcionamiento ejecutivo, pero no la naturaleza. Y esto es así porque en lo que conocemos como funciones ejecutivas nos encontramos un enorme paraguas conceptual. Es decir, para algunos autores las funciones ejecutivas tienen que ver con el razonamiento, para otros con la abstracción, la memoria operativa, la flexibilidad cognitiva, la monitorización, la autorregulación. Es decir, a día de hoy todavía conocemos poco, todavía hay mucho que conocer sobre la naturaleza de estas funciones ejecutivas. Vale mucho la pena el modelo clínico, el modelo de la neuropsicología, que es vamos a intentar adquirir conocimientos sobre un determinado proceso cognitivo a partir de qué ocurre cuando falla ese proceso o ese conjunto de procesos cognitivos. ¿Qué ocurre cuando fallan las funciones ejecutivas? Porque quizás lo que ocurra nos va a dar pistas sobre cuál es la naturaleza de este grupo de procesos que llamamos funciones ejecutivas. Bueno, solo a poneros algunos ejemplos. La desorganización, ¿verdad? Fijaos, seguro que algunos de vosotros os identificáis con el niño de la foto, ¿no? De abrir la mochila y encontrarse cantidad de deberes, de papeles, de bolígrafos, de cuadernos, todo desorganizado. La desorganización es algo que se ve mucho en pacientes con lesiones frontales, en pacientes con problemas disejecutivos. Las perseveraciones, por ejemplo, las perseveraciones. Pero fijaos en nosotros mismos. ¿No os ha pasado muchas veces que estáis intentando cerrar, hacer clic con el botón del ratón para cerrar una ventana que tenéis abierta, no se cierra inmediatamente y le dais una y otra vez, una y otra vez? ¿No os ha pasado comprobar 2 veces si habéis cerrado la cerradura de vuestra casa con llave? Es decir, las perseveraciones, las conductas rutinarias, los enganches atencionales, si bien son una manifestación de problemas ejecutivos, se pueden dar también en la población normal, por supuesto. Pensad en la impulsividad, pensar en la dificultad para regular los impulsos, en la necesidad de gratificación inmediata. Podemos tener hambre, pero por supuesto es raro habitualmente que si nos estamos sentando a una mesa a comer, empecemos antes que el resto de los comensales o que comamos con las manos, por más que tengamos muchas ganas de ingerir en ese momento. No obstante, algunos pacientes afectados por lesiones que implican disfunción ejecutiva tienen este problema. Igual que tienen problemas de organización y planificación de sus acciones, tienen problemas también para gestionar el tiempo. Hay algunos autores que hablan y comentan que el lóbulo frontal, que la corteza prefrontal está muy involucrada no solo en la gestión del tiempo, en cómo organizamos nuestras acciones a lo largo del tiempo, sino en la propia sensación del paso del tiempo. De tal manera que una alteración, sobre todo en la corteza prefrontal, puede dar lugar a
una infra o sobreestimación de los tiempos necesarios para desarrollar cosas, pero incluso una conciencia del paso del tiempo alterada. Este chiste me parece una definición muy gráfica de las disfunciones o la disfunción ejecutiva. Dice algo así, bueno, creo que lo veis, cuando tenemos básicamente todas las herramientas para triunfar en la vida, pero somos demasiado torpes para utilizarlas. Aquí vemos el chico que está haciendo visera con la mano cuando tiene nada menos que una gorra con la visera hacia atrás y unas gafas de sol que le podrían proteger también de la luz. Esto es una definición muy gráfica de las funciones ejecutivas, en el sentido de que una persona puede tener intacta la memoria, puede tener intactos o más o menos conservados procesos como la capacidad para desempeñar acciones motoras y, sin embargo, el director de orquesta, que son las funciones ejecutivas, puede estar fallando estrepitosamente. Bueno, así pues, y teniendo en cuenta la definición que hemos visto o las definiciones de funciones ejecutivas y un resumen de lo que puede ocurrir cuando este conjunto de procesos se ven alterados, os podéis imaginar la importancia que tienen las funciones ejecutivas para muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Esta tabla está extraída de un artículo de Diamond, que es una experta en funciones ejecutivas, sobre todo aplicado al ámbito escolar y al ámbito infantil, pero que muestra una cantidad de estudios bastante interesante sobre la importancia de las funciones ejecutivas en diferentes facetas de la vida. Por ejemplo, yo he subrayado aquí varias de ellas, las relacionadas con el éxito académico y también con el éxito laboral. Hay estudios como estos que veis aquí, donde se demostró que las funciones ejecutivas, valoradas a través de pruebas ejecutivas, de test neuropsicológicos, son un mejor predictor de rendimiento académico, de éxito académico, que capacidades como las matemáticas, digamos, la capacidad de lectura al empezar el colegio o incluso el cociente intelectual global. Es decir, las funciones ejecutivas predicen el éxito o el fracaso académico. Pero, por ejemplo, también hay estudios relacionados con el éxito laboral, ¿no? Donde se demuestra que las personas que puntúan bajo en funciones ejecutivas, no necesariamente por una causa orgánica, pero que puntúan bajo en funciones ejecutivas, tienden a permanecer menos en el trabajo y tienen más dificultades en encontrar trabajo. No voy a entrar en todos estos campos, pero esta presentación la tendréis, por lo tanto, esta tabla aquí la tenéis. Por supuesto, para los que nos dedicamos a la clínica, las funciones ejecutivas se ven alteradas prácticamente en todas las patologías neurológicas y neuropsiquiátricas, desde enfermedades cerebrales como el Parkinson, el Alzheimer, el daño cerebral adquirido, enfermedades propiamente neurológicas, a trastornos neuropsiquiátricos como el trastorno por déficit de atención, el autismo, etcétera, etcétera. La depresión también. La depresión se relaciona mucho con déficits ejecutivos. No hablo de causalidad. Aquí recordad esta máxima de que correlación no implica necesariamente causalidad, pero sí que existe una relación. Así pues, con esta pequeña introducción, creo que vale la pena profundizar un poquito más en la naturaleza de las funciones ejecutivas y también en lo que vamos a ver a continuación, que es por lo menos unas pinceladas de sus bases biológicas, de sus bases cerebrales. Y es aquí donde entra la parte del título de la charla que tiene que ver con la corteza prefrontal. Bueno, decía Kandel, el Premio Nobel de Economía, que toda acción, el cerebro subyace a toda acción, desde acciones aparentemente sencillas como caminar, como deglutir, como movernos, como hablar, a acciones o habilidades tan propiamente humanas como pensar, hablar o crear obras de arte. Así pues, nos podemos imaginar que cualquier patología que afecta al cerebro va a afectar probablemente alguna de las facetas de lo que nos hace más propiamente humanos. Y esto es especialmente así cuando hablamos del lóbulo frontal. Cuando hablamos concretamente de una parte del lóbulo frontal que luego os presentaré, que es la corteza prefrontal.
Simplemente para contextualizar todo esto que vamos a ver a continuación, fijaos organismos tan sencillos como la medusa, con 5.600 neuronas. No me preguntéis cómo han hecho para contarlo, prefiero no saberlo. Me imagino que habrán hecho algún tipo de estimación, desde luego, que no las habrán contado una a una. Pero fijaos, la hormiga, 250.000 neuronas, o la rana común, que ya tiene 16 millones de neuronas, todos estos organismos tienen capacidad para asociar estímulos a respuestas. Es decir, para en determinadas condiciones ambientales responder de maneras que son adaptativas. Lo que os decía, ser capaz de aproximarse, por ejemplo, al alimento, por ejemplo, la mosca, proyectar la lengua bien dirigida en el espacio hacia un objeto que se mueve, que generalmente suele ser una mosca o suele ser un mosquito, a la medusa, que puede huir de entornos, por ejemplo, especialmente ácidos o de entornos nocivos, simplemente con un sistema nervioso tan rudimentario. Es más, muchos de estos organismos no solo cuentan con los patrones, los engramas de estímulos-respuestas que les ha dado la naturaleza desde el nacimiento, sino que tienen capacidad para aprender nuevas relaciones, para condicionar estímulos que son inicialmente neutros con estímulos que sí son relevantes para ellos. Y esto estamos hablando de sistemas nerviosos que tienen no más de 16 millones de neuronas. Si vamos al ser humano, nos encontramos que los seres humanos tenemos, actualmente se estima, un poquito menos de lo que se pensaba hace unos años, tenemos la friolera de 86.000 millones de neuronas. Es decir, fijaos la cantidad exponencial en comparación con los anteriores organismos. Si tenemos en cuenta que una neurona tiene de media 1.000 conexiones con otras neuronas, es decir, conecta con otras 1.000 neuronas de media, algunas solo unas pocas decenas, pero otras cientos de miles, os podéis imaginar la enorme capacidad de computación que tiene el cerebro humano. Y esto, hasta cierto punto, es algo problemático. Creo que era la película de Spider-Man en la que se decía lo de que un superpoder o un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esto evolutivamente es así con la complejidad de nuestro sistema nervioso, porque fijaos, en un sistema nervioso que es capaz de procesar tal cantidad de estímulos, no solo los estímulos del entorno, también los recuerdos que tenemos, también los contenidos de nuestra mente, los pensamientos. Tenemos capacidad para procesar cantidad de cualidades del entorno que probablemente organismos más sencillos no tienen. Por lo tanto, tenemos capacidad para producir cientos de miles o millones de respuestas diferentes. Ahora bien, tenemos una limitación, solamente tenemos un cuerpo. No podemos responder a todo a la vez. Y aquí es donde nos enfrentamos a un dilema evolutivo donde probablemente están interviniendo las funciones ejecutivas. Es decir, probablemente estos procesos que consideramos ejecutivos son los que nos permiten atender solo a unos pocos de todos los estímulos que nos están sucediendo en un momento dado y seleccionar solo aquellas respuestas que sean más relevantes para nosotros. Así pues, podríamos pensar en las funciones ejecutivas como el conjunto de procesos que utiliza un organismo para actuar de forma independiente, es decir, no estar absolutamente condenado al aquí y a la ahora, a los estímulos del entorno inmediato, para su mejor interés como un todo, para nuestro mejor interés incluso en el largo plazo, en diferentes escalas temporales. Me encanta decir, esto no sé a quién se lo oí por primera vez, que el lóbulo frontal es una máquina para viajar en el tiempo, tanto al pasado como al futuro, es decir, para sacarnos del momento presente. Y es ahí donde están interviniendo las funciones ejecutivas, cuya función final, al final, es la supervivencia del organismo. Fijaos, perdonad un segundito. Pensad la cantidad de actividades, de acciones a lo largo del día que hacemos de manera rutinaria, que hacemos de manera prácticamente automática. Todas las mañanas nos despertamos con el despertador, nos levantamos, nos quitamos el pijama, nos duchamos, vamos a la cocina,
sacamos de la nevera lo necesario para preparar el desayuno. Probablemente mientras estamos haciendo esto, o estamos pensando en lo que acabamos de soñar, o estamos planificando lo que vamos a hacer a lo largo del día de hoy, o estamos pensando en algo que nos perturba. Pero estamos haciendo gran cantidad de cosas de una manera muy eficiente sin apenas darnos cuenta. Incluso los conductores que no son noveles, la mayor parte del tiempo que están conduciendo pueden estar prestando atención a otro tipo de cosas como sus propios pensamientos, porque la conducción es un proceso tremendamente automático la mayor parte del tiempo, como es el hecho quizás de abrir la nevera y prepararnos el desayuno, como es todo el proceso que hacemos desde que nos levantamos a irnos a trabajar. No obstante, pensad qué ocurre cuando de repente no nos despierta el despertador o nos damos cuenta que nos hemos quedado dormido y que solo tenemos 20 minutos o media hora para llegar al trabajo. Tenemos que tomar decisiones y tenemos que hacer cosas rápidas y probablemente las cosas que hacemos habitualmente no nos sirvan. Ahí tenemos que establecer, que poner control sobre lo que estamos haciendo. O vamos a la nevera y nos damos cuenta de que no tenemos comida, de que se nos ha olvidado hacer la compra. Tenemos que decidir qué hacemos. Si compramos algo de camino al trabajo, si desayunamos en el trabajo o si apañamos un desayuno con una botella de agua y un limón, como se ve aquí. O nos encontramos que la ruta que seguimos habitualmente para ir al trabajo está cerrada y tenemos que tomar una ruta alternativa. En esos momentos de control es donde se pone de manifiesto más esta riqueza que tienen los procesos ejecutivos, las funciones ejecutivas, porque nos encontramos que aunque buena parte de lo que hacemos a lo largo del día es automático, también a lo largo del día tenemos muchos episodios donde tomamos el control y probablemente donde somos más conscientes de lo que estamos haciendo. La mayor parte de tiempo no somos conscientes de cómo hacemos para caminar. Si sufrimos una lesión neurológica, una lesión traumatológica, desde luego que seremos conscientes de lo que estamos haciendo para dar pasos. Un niño que aprende a caminar está poniendo todo el control del mundo para hacer de manera eficaz la conducta. Es decir, aunque la mayor parte de cosas que hacemos en nuestro día a día son automáticas, tenemos momentos de control, momentos donde tenemos que resolver situaciones generalmente novedosas para que las soluciones más automáticas no están sirviendo. Entonces, podemos hablar de que en el cerebro tenemos dos tipos de procesamiento. Un procesamiento centrado en los estímulos y las respuestas, que incluye hábitos, habilidades, pero también reflejos, y que nos permite incluso tomar decisiones rápidas, sin ser conscientes. Si nos encontramos con un alimento y a la vez con un depredador, de manera automática vamos a centrar nuestra atención en el depredador. No tenemos que tomar grandes decisiones. La naturaleza nos ha provisto de esos mecanismos muy automáticos y muy rápidos. Hay autores que dicen que hasta un 95% de lo que hacemos es rutinario y apenas consciente. Y solo hay un 5% de las cosas que hacemos que requieren de nuestro control generalmente consciente. Estos son los sistemas de control que relaciono yo con las funciones ejecutivas. Estos que permiten que cuando las circunstancias cambian o nos enfrentamos a una situación novedosa, podamos hacer ajustes. Muy bien. Así pues, nos encontramos que en nuestro cerebro coexisten un procesamiento basado en estímulos y respuestas muy automático, con un diseño muy simple, pero generalmente eficaz y generalmente muy rápido, que se basa además en las regularidades del entorno. Estamos habituados a que si le damos el interruptor de la luz, si pulsamos el interruptor de la luz se enciende. No nos vamos a preocupar en desenroscar la bombilla, salvo que eso falle. Estamos habituados también a que las puertas se abren o hacia nosotros, tirando hacia nosotros, o empujando, no hacia arriba o hacia abajo. Es decir, generalmente las conductas automáticas son útiles la mayor parte del tiempo. El problema de las conductas automáticas es que no son flexibles y no nos permiten enfrentarnos de manera adecuada a la novedad. Aquí es donde interviene el procesamiento controlado. Las ventajas del procesamiento controlado es que nos permite resolver problemas, nos permite
buscar soluciones que no son evidentes, perdón, para una situación determinada, como el ejemplo que os ponía de la nevera. Nos permite también tener autonomía, no ser esclavos del entorno inmediato, porque nos permite programar conductas para perseguir objetivos a largo plazo. Por ejemplo, establecer una dieta, un régimen para adelgazar, o por ejemplo, estudiar para sacar un examen. El problema de este proceso más controlado es que es un proceso lento. Es un proceso lento que requiere esfuerzo cognitivo. Así pues, tenemos en nuestro cerebro un procesamiento basado en estímulos, que es un sistema rápido, preciso, eficiente la mayor parte del tiempo, pero también un sistema que relaciono con las funciones ejecutivas de control de alto nivel, que es inteligente, que es enormemente flexible porque nos permite adaptarnos a la novedad, pero es tremendamente lento. La respuesta evolutiva a esto que tenemos en nuestro cerebro es lo que se conoce como el sistema frontoestriatal. Es decir, hoy en día ya no se habla del lóbulo frontal, se habla del sistema frontoestriatal. Fronto, de frontal, estriatal hace referencia a unas estructuras que son los núcleos de la base, los ganglios basales, unas estructuras que están, digamos, sumergidas en nuestro cerebro y que tienen altas conexiones con el lóbulo frontal, pero también con el resto de la corteza, pero funcionan como un tándem con el lóbulo frontal. Entonces, cuando hablamos de dónde confluyen el sistema automático y el sistema controlado, es en el sistema frontoestriatal. Es decir, aquí tenéis el lóbulo frontal y aquí tenéis los ganglios de la base. El lóbulo frontal, por supuesto, es el protagonista, es el director, es del que solemos hablar, pero los ganglios de la base, también siguiendo la analogía cinematográfica, son la producción ejecutiva. Es decir, sin el buen rendimiento de los ganglios basales, nuestro lóbulo frontal no aprende, no sabe cómo resolver situaciones novedosas, ¿vale? Ambos sistemas están continuamente interactuando para beneficiarse de la información del entorno y resolver los problemas. Y la parte interesante de ambos sistemas es que todo lo que es nuevo hoy, todo lo que es un problema hoy, es algo que podemos automatizar para mañana. Todo lo que nos sirve, todo lo que aprendemos, nos va a servir para en el mañana no necesitar tanto control, poder recaer más en el sistema automático. Y esto lo permiten, entre otros, los ganglios de la base, como veremos a continuación. Tenemos que tener en cuenta lo que os decía, que la adaptación al entorno se caracteriza por estos episodios alternantes de procesamiento automático y de alto nivel. Fijaos, un ejemplo. Si yo os hago esta pregunta, cambiad España por vuestro país de origen, que probablemente no tenga los elefantes como un animal nativo. Si yo os pregunto cuántos elefantes hay en España, esto forma parte de una pregunta del test de estimaciones cognitivas, por supuesto nadie de nosotros tiene la respuesta exacta, salvo que trabaje en zoológicos pero difícilmente va a tener la respuesta exacta. No obstante, podemos dar una respuesta a esta pregunta. Por ejemplo, si nos planteamos, si yo os digo, vale, en España hay 100.000 elefantes, seguramente los que sois españoles digáis, no, 100.000 elefantes me parece demasiado. Y yo os digo, vale, ¿hay 4 elefantes? No, 4 elefantes son demasiado pocos. Vale, así pues tenemos, hasta cierto punto estamos haciendo alguna computación que nos permite hacer una estimación de una pregunta para la que no tenemos una respuesta clara. ¿Por qué? Porque esa pregunta de cuántos elefantes hay en España la estamos cambiando por otras preguntas para las que sí tenemos respuesta. Estamos pasando a un procesamiento más basado en estímulos, basado en conocimientos. Por ejemplo, yo puedo cambiar la pregunta ¿cuántos elefantes hay en España? Por ¿dónde están los elefantes? En los zoológicos. ¿Dónde hay zoológicos? En las ciudades grandes. ¿Cuántas ciudades grandes hay en España? 10. ¿Cuántos elefantes por zoológico? 5. Vale, puedo estimar 50 elefantes. Fijaos la cantidad de procesos que hemos hecho, ¿no? Hemos convertido un problema novedoso en algo de lo que nos puede beneficiar la experiencia. Bueno, pasamos ya a hablar un poco más del lóbulo frontal. Perdón, como os comentaba,
el lóbulo frontal es la sede, además de las funciones ejecutivas, del control voluntario del movimiento. Es donde reside este señor que es el homúnculo de Penfield, es decir, es la representación que tiene nuestro cerebro de nosotros mismos. Para nuestro cerebro nosotros somos este ser en lo que priman sobre todo manos y boca y lengua. ¿Por qué? Porque la representación motora y también la representación somestésica de nuestro cerebro es una representación funcional. Aquellas áreas que son más relevantes están sobre representadas y aquellas áreas menos relevantes, como por ejemplo la espalda, están en menor medida representadas. Cada animal tiene un homúnculo diferente. Fijaos en la curiosidad del homúnculo del elefante. Muy bien. El lóbulo frontal, como os comentaba, es la sede del movimiento voluntario. También está el área de Broca, que como sabéis se relaciona con la producción del lenguaje, con la programación de movimientos en nuestros órganos fonatorios, bucoarticulatorios, que nos permite emitir lenguaje, ¿vale? No obstante, todo lo que no permite directamente el movimiento, es decir, toda la parte de delante del lóbulo frontal que no se relaciona directamente con mover extremidades, es lo que se conoce como corteza prefrontal. Pre de antes, anterior, delante del lóbulo frontal. En el ser humano ocupa la corteza prefrontal nada menos que 1/3 de la superficie cerebral. Es un área de asociación multimodal. ¿Esto qué significa? Que le llega información de muchos órganos sensoriales, información ya procesada, pero también le llega información de estados fisiológicos, de estados emocionales, le llega información relacionada con la memoria. Es decir, a nivel de redes hablaríamos de la corteza prefrontal como uno de los principales hubs del cerebro. La corteza prefrontal tiene extensas conexiones con prácticamente todo el cerebro y está muy desarrollada en primates no humanos, es decir, en nuestros primos cercanos la corteza prefrontal está absolutamente desarrollada. Además, tiene una maduración ontogenética tardía, es decir, no está plenamente desarrollada, no está plenamente mielinizada, cubierta por vainas de mielina, los axones de las neuronas de la corteza prefrontal, hasta prácticamente pasada la adolescencia. Por lo tanto, la corteza prefrontal es altamente sensible a cualquier cosa que le pueda perjudicar. Como os decía, a la corteza prefrontal llega información sobre el mundo externo, sobre lo que vemos, oímos, olemos, escuchamos. Llega información sobre el sistema límbico, sobre nuestras emociones, sobre nuestros estados corporales. También la corteza prefrontal recibe información sobre nuestras memorias, sobre nuestros recuerdos y interactúa, como os decía, en un bucle con el sistema estriatal, con los ganglios basales y el tálamo, que no me voy a detener a hablar del tálamo, pero para que os hagáis una idea es la estación central de ferrocarril del cerebro. Todo lo que entra a la corteza cerebral y sale de la corteza cerebral pasa por el tálamo, es un gran filtro. Y a la vez de la corteza prefrontal se envían proyecciones a regiones que tienen que ver con el procesamiento visual, auditivo de los estímulos. Esto es la base del control de la atención. Si enfatizamos unos aspectos diferenciados de un estímulo frente a otros, gracias a la corteza prefrontal estamos atendiendo selectivamente hacia unas cosas y no hacia otras. Por supuesto, la corteza prefrontal se relaciona con las áreas motoras y premotoras, porque ayuda a llevar a cabo el movimiento planificado. Se relaciona, como os decía, en bucles con el sistema frontoestriatal, con los ganglios de la base, pero a la vez la corteza prefrontal modula las regiones del cerebro relacionadas con el sistema límbico que tienen que ver con el procesamiento emocional. Es decir, es sabido que la corteza prefrontal, que el control voluntario nos permite hasta cierto punto regular algunas emociones, pero también es sabido que precisamente esta capacidad para proyectarnos en el futuro, que nos permite el lóbulo frontal, nos hace a veces desdichados y nos desregula emocionalmente. Es decir, tenemos ambas cosas. Esto es una vía de doble sentido. De alguna manera, el lóbulo frontal nos puede ayudar a regular la experiencia emocional, pero a su vez puede exacerbar, puede centrar excesivamente la atención en la experiencia emocional y hacer que desbordemos.
¿no? Sabemos que, por ejemplo, trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo tienen que ver mucho con la desregulación, especialmente de la corteza orbitofrontal. Evidentemente, y no va a dar para la charla de hoy, no toda la corteza prefrontal funciona de la misma manera. Es decir, hay unas diferenciaciones claras en función de si la región es más posterior o más anterior, si es izquierda o derecha, o si es más lateral, es decir, más hacia afuera o más medial. Esto sí nos puede interesar a los que nos dedicamos a la neuropsicología clínica. Por ejemplo, en cuestión de la división izquierda-derecha, sabemos que en el desarrollo humano, en los niños, el lóbulo frontal, la corteza prefrontal derecha, es mucho más importante que la izquierda. De tal manera que en los primeros años de vida, sobre todo en esta edad crítica de 7 a 9 años, una lesión que afecte a la corteza prefrontal derecha probablemente va a causar mayores secuelas que si lo afectado es la corteza prefrontal izquierda. ¿Por qué? Por la que la corteza prefrontal derecha tiene que ver mucho con la novedad. Ahora lo veremos. Mientras que en general el hemisferio izquierdo y la corteza prefrontal izquierda tiene que ver con los procedimientos ya conocidos, con la forma de solucionar problemas ya conocida por nosotros. Se sabe, por ejemplo, en estudios de neuroimagen funcional, que el prefrontal izquierdo participa mucho más al inicio de tareas complejas. Es el que nos permite buscar estrategias adecuadas para resolver un problema al que nos enfrentamos, un problema que puede ser novedoso o puede relacionarse, por ejemplo, en el caso de los problemas matemáticos, con algo que hemos hecho similar. Pero en general la corteza prefrontal izquierda tiene que ver con aquellas decisiones que tomamos que tienen un espacio de decisión definido y una cierta lógica. Es decir, que tienen un mismo resultado con independencia del sujeto que las haga. Un problema matemático o un problema lógico solamente tiene una solución, generalmente, ¿no? Si tenemos vacía la nevera, como hemos visto anteriormente, solo hay una solución posible, que es volverla a llenar, ir a comprar y volverla a llenar. Muy bien, en esto participa la corteza prefrontal izquierda, en este tipo de toma de decisiones. Por ejemplo, si nos planteamos qué línea de metro tomo para ir a la universidad. Por otra parte, la corteza prefrontal derecha nos ayuda a mantener la atención en la actividad y a supervisar la conducta. Los pacientes con lesiones prefrontales derechas tienden a distraerse con mucha facilidad, tienden a la impersistencia, tienden a no monitorizar adecuadamente su conducta. A diferencia de la corteza prefrontal izquierda, la derecha nos permite participar en decisiones subjetivas y adaptativas que no siempre son lógicas, porque son ambiguas o son novedosas. Por ejemplo, cuando decidimos qué ropa nos ponemos, cuando decidimos si nos apetece ir más al cine o al teatro, o cuando decidimos si pedir o no pedir al jefe un aumento de sueldo. Para este tipo de preguntas no hay soluciones unívocas. Depende de todo, depende del contexto, depende de lo que más nos apetece. Este depende del contexto tiene que ver mucho con la corteza prefrontal derecha. Más allá de hecho, hay divisiones, como os decía, posterior, anterior, lateral, medial, pero no vamos a poder entrar. Simplemente os diré que está estudiado que el grado de abstracción es mayor cuanto más hacia adelante de la corteza prefrontal nos vamos. Es decir, las habilidades metacognitivas más complejas que nos permiten reflexionar sobre nosotros mismos, que nos permiten reflexionar sobre cómo funcionamos en una determinada situación, social o no social, se relacionan con el polo frontal, con la parte de más delante del cerebro, mientras que lo que está más cerca de la corteza motora y premotora se relaciona más con programas de acción muy concretos, es decir, hay un gradiente postero-anterior en cuanto al nivel de abstracción. Y luego también se sabe que distintas partes de la corteza prefrontal se encargan de distintas funciones dada su afectación en pacientes con lesiones prefrontales. Hay descritos desde hace ya bastantes años
tres síndromes frontales diferenciados, que son el síndrome disejecutivo o dorsolateral, que tiene que ver con la lesión de la corteza más lateral, más hacia afuera de la corteza prefrontal, esto que veis en naranja, donde vemos pacientes con problemas para planificar, organizar la conducta, dificultades atencionales, etcétera, etcétera, pacientes que son extremadamente rígidos, que tienen dificultades para abstraer. Hay un síndrome órbito-frontal, órbito de las órbitas de los ojos, es la parte de la corteza prefrontal que está justo detrás de los ojos, de los globos oculares, que se relaciona sobre todo con alteraciones que implican conducta impulsiva, dificultad para regular las emociones, etcétera, etcétera. Y luego hay un síndrome medial de la cara interna de la corteza prefrontal. Los pacientes con estas lesiones mediales tienen sobre todo dificultades en la espontaneidad y en la iniciativa. Les falta de alguna manera, por buscar una analogía con el motor de un coche, les falla el motor de arranque del coche. Entonces tienen dificultades para generar cualquier conducta, cualquier pensamiento o cualquier emoción. Están apáticos. Lo habitual en la clínica es encontrarnos combinaciones de todos estos síndromes que os estoy describiendo. Sí podríamos decir que de alguna manera la corteza dorsolateral se relaciona más con la cognición, con lo que entendemos más propiamente como funciones ejecutivas, la corteza más medial con la motivación, con el drive, y la corteza orbitofrontal con la afectividad y la conducta social. Antes de pasar a presentaros un modelo de funciones ejecutivas, sí os voy a hablar de dos regiones también importantes para que os suenen. Cuando leáis ciencia dentro de poco, vais a oír hablar mucho en relación con las funciones ejecutivas del cerebelo, que es lo que veis aquí arriba, y de los ganglios basales, que es lo que hemos hablado hace un momentito. Como os decía, los ganglios basales, cuando os hablaba del síndrome frontoestriatal, los ganglios basales son una estructura que tradicionalmente se ha relacionado con el movimiento, ¿vale? Son las estructuras cerebrales que están afectados, para que os hagáis a la idea, en la enfermedad de Parkinson, ¿vale? Cuando hay una lesión en los ganglios basales, habitualmente nos encontramos con dificultades para iniciar, detener o cambiar movimientos. De alguna manera, en consonancia o en interacción con la corteza prefrontal, los ganglios basales se relacionan con la conducta intencional, es decir, con cuándo podemos hacer o debemos hacer o no debemos hacer algo, dependiendo del contexto. Es lo que se relaciona para los psicólogos con el condicionamiento operante, la capacidad para aprender qué cosas tienen éxito y qué cosas no nos convienen. Se basa en el funcionamiento de los ganglios basales. De alguna manera, hay autores que dicen que es una especie de portero de discoteca de nuestra corteza cerebral, porque en función del contexto decide qué activar y decide qué no activar. Pensad que muchos pacientes con enfermedad de Parkinson, estas dificultades para iniciar movimientos o para detener, que podemos ver en un paciente con Parkinson, por ejemplo, que camina y le cuesta detenerse, ocurre también a nivel mental, es decir, ocurre a nivel de pensamiento. Son pacientes que tienen dificultades para generar emociones a veces, pensamientos, que tienden a ser rígidos cognitivamente, les cuesta cambiar, digamos, el foco de su atención, el objetivo. Del cerebelo, deciros que es el gran ordenador inconsciente del cerebro. Es decir, en continua interacción también con la corteza cerebral, incluyendo la corteza frontal, el cerebelo tiene una función que básicamente es anticipar el resultado de las acciones o decisiones que tomamos, de tal manera que permite regular, en el caso del movimiento, regular el movimiento para que sea lo más armónico posible, lo más fino. Es decir, de alguna manera nos permite corregir lo que vamos a hacer antes de que ocurra. No tenemos que recaer en el feedback sensorial, que es lento porque tiene que pasar por muchas estaciones. Así pues, el cerebelo es probablemente la parte del cerebro que nos permite la automatización de conductas. Es decir, lo que nos permite pasar de ser unos zotes, unos incompetentes en baloncesto, a ser un Kobe Bryant, por ejemplo,
que en paz descanse, probablemente sea el papel del cerebelo en esa automatización. Los pianistas, sobre todo en las fases iniciales de aprendizaje, necesitan mucho de activación del cerebelo. Igual que cuando aprendemos cualquier destreza, no solo destrezas motoras, y esto es lo bonito, también destrezas propiamente cognitivas. Se cree que el papel del cerebelo puede estar en la base de conductas intuitivas de los expertos, de los cirujanos que saben, les da mal pálpito, les da mala espina cortar por aquí o cortar por allá. O un ejemplo que a mí me gusta poner, si habéis visto la película de Sully, protagonizada por Tom Hanks, Sully es este piloto de avión que por intuición supo que no le daba el combustible para llegar a aterrizar en el aeropuerto y amerizó exitosamente en el río Hudson. Fue el primer amerizaje que consta donde no hubo ni un fallecimiento, todos los pasajeros sobrevivieron. Probablemente parte de la culpa o parte de la gracia de que este hombre pudiera tomar esas decisiones de manera casi inconsciente para resolver la situación estuvo en el cerebelo. Vale. Esto simplemente es lo que os comento. Para el cerebelo, pero también para el cerebro, movimiento y pensamiento son dos objetos idénticos que computar. Las cosas que hace nuestro cerebro, y aquí incluyo el cerebelo y los ganglios de la base, para nuestro movimiento, las hace también para los procesos de pensamiento, para la planificación, para la anticipación, para el razonamiento. Muy bien. Pasamos ya a hablar de un modelo que espero que nos resulte útil para iniciarnos por lo menos en las funciones ejecutivas. Hay muchísimos modelos, no vamos a poder entrar. Yo voy a hablaros sobre todo del modelo factorial de Miyake, de funciones ejecutivas. Pero lo que sí me gustaría deciros, en la neuropsicología en general, o en las ciencias humanas, los modelos son como un mapa. El mapa no es el territorio, es decir, no podemos asumir que el cerebro funciona como nos dice el modelo, eso no es así. Pero tener un mapa del territorio siempre es mejor que no tener ningún mapa, aunque sea imperfecto. ¿Eso qué significa? Que cuando nos estamos enfrentando a un paciente, cuando estamos evaluando a un paciente, siempre tenemos que tener un modelo teórico claro de cómo funcionan sus habilidades cognitivas, de cómo funcionan, en este caso, sus funciones ejecutivas. Este es el modelo que os voy a presentar. Miyake, en un estudio ya clásico del 2000, descomponía a través de pruebas neuropsicológicas en las que no nos va a dar tiempo a entrar, las funciones ejecutivas en tres grandes funciones nucleares que son la base de todos los procesos que entendemos más propiamente ejecutivos, como la planificación, el razonamiento, la solución de problemas, que son estas tres funciones: la inhibición, la memoria operativa y la flexibilidad cognitiva. No es casualidad que los haya puesto de distinto color y de distinto tamaño. Son constructos teóricos, son útiles. El cerebro no es exactamente así. No hay una región del cerebro que solo participa en la inhibición o solo en la flexibilidad cognitiva. Son constructos teóricos que nacen de la experiencia con los pacientes y que por lo tanto tienen su utilidad, pero a lo mejor no nos dice tanto sobre el cerebro, sino sobre las capacidades que se pueden disociar y que podemos medir y que podemos valorar con la persona que tenemos delante. Vamos con la inhibición, el control inhibitorio. Cuando hablamos de control inhibitorio, hablamos de todo el conjunto de procesos que nos permiten, como os decía, desprendernos del aquí y del ahora, que nos permiten no ser esclavos de las emociones que tengamos en cada momento o del contexto en el que tengamos en cada momento, con lo cual nos permiten la conducta guiada por objetivos. Entre otras cosas, el control inhibitorio nos permite focalizar en una tarea, pese a las distracciones posibles, persistir en esa actividad, pese a otras cosas que nos pueden estar apeteciendo más, ¿no? Pues a lo mejor tenéis hambre, pero vais a esperar a que terminemos esta sesión clínica para comeros la merienda o para cenar, ¿no? Todos ejercemos este autocontrol, es decir, todos tenemos capacidad para controlar y frenar
respuestas automáticas o dominantes, de modo que la respuesta que queremos emitir se ajuste más al objetivo, a lo que queremos conseguir. A mí me encanta el chocolate, pero si lo que quiero conseguir es para este verano post-COVID perder 5 kilos, evidentemente voy a tener que ejercer autocontrol. No voy a tener que hacer caso de ese impulso inmediato o de ese objeto que tengo delante, esa tableta de chocolate que me dice cómeme. Todo esto tiene que ver con el control inhibitorio. El control inhibitorio son multitud de procesos que actúan sobre los pensamientos, que actúan sobre la conducta, pero también sobre nuestras emociones. Básicamente hay una disociación muy clara entre dos componentes. Un componente de control de la interferencia y un componente de inhibición de respuesta. El control de la interferencia nos permite filtrar todos aquellos estímulos que no sean relevantes para la tarea. Es decir, vosotros no estáis haciendo caso al ruido del ventilador mientras me estáis escuchando. Probablemente si vibra el móvil seáis capaces de volver a la tarea de prestar atención a esta sesión, ¿vale? Esto es el control de la interferencia, pero el control de la interferencia se puede hacer no solo con estímulos externos, también con estímulos internos, como pensamientos. Cuando estamos trabajando nos pueden venir cantidad de pensamientos o planes que no son relevantes para lo que tenemos que hacer. Y luego la inhibición de respuesta es la capacidad para frenar respuestas dominantes. Todos los que hemos vivido el COVID de cerca, que yo creo que somos todos nosotros, más los clínicos, hemos tenido que aprender a frenar respuestas dominantes como son saludar dando la mano o dando 2 besos o dando un abrazo, o algo tan sencillo como rascarnos la nariz cuando nos pica. Cosas que hemos tenido que aprender a frenar. Esta es la participación del control inhibitorio. Hay una tarea que utilizamos los neuropsicólogos que tiene que ver mucho con el control de la interferencia, mejor dicho, que tiene que ver mucho con la inhibición de respuesta, que es el test de Stroop. En el test de Stroop tenemos que frenar una respuesta dominante que es leer, leer es algo que todos tenemos automatizado, y por contra, decir el color de la tinta de la palabra. Por ejemplo, si vemos esto, fijaos, tenéis que decir el color de la tinta. Fijaos lo difícil que resulta esta tarea si nunca la hemos hecho. Es decir, tenemos que frenar la lectura, eso nos lleva tiempo. Tenemos que hacer algo que no es lo habitual, que es denominar el color de la tinta. Bien, eso es un ejemplo de inhibición de respuesta. También lo es lo del chaval este que veis aquí en la foto, que tiene que frenar la conducta dominante de subir corriendo las escaleras porque va a merendar y, sin embargo, antes de subir las escaleras, quitarse las botas con las que ha estado jugando. Vale, no vamos a entrar más aquí, pero sí comentaros que el control inhibitorio se relaciona mucho con este proceso o con este conjunto de procesos que llamamos autorregulación. Os invito a que veáis, si no lo conocéis, el experimento o el test de los marshmallow, donde básicamente se pone a los niños en una situación de tentación, donde pueden comerse una golosina en el momento presente o esperar unos minutos y comerse a cambio 2 golosinas. Esto es un ejemplo de prueba de control inhibitorio, porque los chavales que hacen esta prueba necesitan, entre otras cosas, controlar la interferencia de estímulos distractores externos e internos, necesitan inhibir respuestas dominantes como comerse el malvavisco, comerse el marshmallow, pero además cuando nos autorregulamos necesitamos mantener un nivel óptimo de activación cognitiva, emocional y motivacional. Si no, pensad las personas que alguna vez habéis intentado dejar de fumar o seguir una dieta. Todo lo que tiene que ver con demorar la gratificación. Vale. Vamos con el segundo constructo, que es la memoria operativa. La memoria operativa es la capacidad que nos permite mantener temporalmente información en la cabeza mientras trabajamos con ella o estamos realizando otra actividad. Es como el monitor de ordenador de nuestro cerebro. Presentamos en la pantalla una información que nos es útil y luego
la dejamos sumida en el olvido. Eso es la memoria operativa. Como os podéis imaginar, es importante para tareas como estas que veis aquí. Seguir una conversación mientras formulamos lo que queremos decir como respuesta, recordar dónde nos han escondido algo, mantener en mente qué ha sucedido justo antes y relacionarlo con algo que está pasando en este momento, relacionar dos ideas entre sí. La lectura es fundamental, la memoria operativa, para vincular lo que estamos leyendo con lo que hemos leído anteriormente. ¿Vale? De alguna manera, la memoria operativa nos permite relacionar pasado con presente y con futuro. Nos permite además representar cosas que hemos experimentado, pero también combinarlas para crear otras nuevas. Por eso algunos autores dicen que está en la base de la creatividad. En fases iniciales, la memoria operativa se observa como lo que se llama conservación del objeto. Muchos de nuestros animales, de otros mamíferos, animales de compañía, tienen conservación del objeto. Es decir, cuando se aparta algo de su vista, saben que está ahí, aunque no esté presente en ese momento. ¿Vale? Por ejemplo, nuestros amigos los gatos saben que el ratón se ha metido en ese agujero, porque son depredadores, lo necesitan. Sin embargo, las vacas no tienen conservación del objeto, que es, digamos, la protomemoria operativa. ¿Por qué? Porque generalmente el alimento de las vacas no se suele ir corriendo por ahí a esconderse. Muy bien. Como os decía, la memoria operativa, precisamente por todo esto, es fundamental para razonar, que básicamente es asociar ideas presentes con ideas de cosas que hemos aprendido, con ideas o imágenes que no están presentes, y para la creatividad. Estos son ejemplos de pruebas que se utilizan para valorar la memoria operativa. Y sí me gustaría detenerme solo un segundito en esta diapositiva. La inhibición, junto con la memoria operativa y la flexibilidad, de alguna manera son como unas gafas para ver el futuro. Es decir, nos permiten tener una conducta guiada por objetivos, que es la base de las funciones ejecutivas. Nos permiten representarnos recompensas que están en el futuro, que no están presentes, y nos permiten representarnos los pasos necesarios para llegar a esas recompensas. De ahí la importancia de esta tríada cognitiva. Por último, la flexibilidad cognitiva es la capacidad para modificar la conducta cuando lo que estamos haciendo no funciona. La capacidad para adaptarnos a los cambios con facilidad. Todos tendemos a cierta rigidez. Si no, recordad cuando erais, que también ahora lo sois en cierto modo, cuando erais estudiantes, lo perturbador que era que alguien tomara vuestro asiento habitual en el aula. ¿No? Somos seres de costumbres. La flexibilidad cognitiva nos permite cambiar esas costumbres, cambiar esos puntos de vista cuando es necesario para resolver determinada situación. En cierto modo, por eso también la flexibilidad cognitiva, el desprendernos de las soluciones que no han funcionado para algo, el desprendernos de la manera habitual de pensar, está también en la base de la creatividad, si lo pensamos. Si pensamos en la tarea que hemos hecho anteriormente de estimación cognitiva de los elefantes, algo de creatividad hay en esa actividad. Tenemos que cambiar el foco, sacar el foco de la pregunta y plantearnos otras preguntas diferentes. Y esto es algo que podemos hacer gracias a este proceso de flexibilidad cognitiva. De lo contrario, nos pasaría como muchos pacientes que dan una respuesta impulsiva o nos responden directamente a esa pregunta, no lo sé, o nos dicen cosas como, pues no lo sé, 1000 elefantes. ¿Por qué 1000 elefantes? No lo sé, porque creo que hay 1000. O sea, responden de una manera impulsiva. La base de la flexibilidad cognitiva está también en la capacidad que estudió el gran psicólogo Piaget en los niños para adoptar el punto de vista espacial de otra persona, para ser capaz de decir lo que está viendo la persona desde su punto de vista. Es por eso que la flexibilidad cognitiva, lógicamente, se relaciona mucho con procesos de los que habréis oído hablar,
que son la teoría de la mente, la capacidad para ponernos en los pies del otro, en los zapatos del otro, la capacidad para adoptar otros puntos de vista. Las personas con alteraciones, generalmente fruto de lesiones frontales en la flexibilidad cognitiva, además de ser excesivamente perseverantes, escrupulosas, obsesivas, tienden a ser personas con un importante egocentrismo. Es decir, tienen muchas dificultades para ponerse en el lugar del familiar, para entender que el familiar está preocupado por estas conductas que estamos teniendo, para entender los puntos de vista ajenos al nuestro, lo que llamamos egocentrismo. Y esto se relaciona con esta capacidad de flexibilidad cognitiva. ¿Cómo se valora? Pues con tareas como las tareas de fluidez, donde pedimos al paciente que nos diga en un minuto de tiempo todos los nombres de animales que se le ocurra, o que haga todos los dibujos que pueda también en un determinado periodo de tiempo, pero también si buscamos ahí una flexibilidad más creativa, podemos hacer la tarea esta de estimaciones cognitivas o pedir usos alternativos de un objeto. Por ejemplo, ¿de qué manera o qué haríais con un periódico, más allá de leerlo? Aquí es donde ponemos en marcha la flexibilidad cognitiva. Igual que los niños más pequeños la ponen, por ejemplo, cuando trabajan, cuando empiezan a desarrollar el juego simbólico, el juego de roles, ¿no? Adoptan distintos papeles. Muy bien. Ya termino y nos quedaría una sección muy breve antes de empezar la ronda de preguntas. Termino simplemente comentando que en la combinación de estas tres funciones nucleares, la inhibición, la memoria operativa y la flexibilidad cognitiva, es donde se encuentran las funciones ejecutivas más avanzadas, como la capacidad para resolver problemas novedosos, la planificación o el razonamiento. Todas ellas funciones ejecutivas que, como este modelo que tendréis de Diamond del 2013, sí se parecen relacionar más con la inteligencia fluida, la capacidad de resolver problemas novedosos, la capacidad de abstracción. Sin un adecuado funcionamiento de estos tres procesos, lógicamente la capacidad para anticipar, planificar, tomar decisiones eficientes y resolver problemas no se va a llegar a desarrollar de una manera óptima. Muy bien. Esto lo vais a tener en la presentación y es una diapositiva muy interesante sobre la evolución de las funciones ejecutivas, sobre todo de estas tres que hemos visto, pero voy a pasar ya para terminar a la última parte de esta sesión. Como os dije, me encantaría contaros muchas más cosas, pero estaríamos 2 orillas o 3 orillas más. ¿Son las funciones ejecutivas puramente cognitivas? Hemos hablado de funciones ejecutivas frías, como la memoria operativa, la flexibilidad cognitiva, pero cuando ya hablamos del control inhibitorio, no podemos evitar meter aspectos emocionales o motivacionales, ¿verdad? Entonces, evidentemente hoy se sabe que las funciones ejecutivas no son funciones frías que nos permiten resolver situaciones problemáticas o novedosas. También hay componentes calientes en las funciones ejecutivas, componentes que tienen que ver con aspectos límbicos, que tienen que ver con esto que ya habréis visto también en alguna ponencia relacionado con el circuito de recompensa. No voy a entrar tanto aquí como en comentaros lo siguiente. Básicamente tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de conducta por objetivos que tenemos dos estrategias globales que siempre utilizamos, alternando muchas veces. La aproximación a aquellas cosas que son positivas para nosotros, en lenguaje conductual hablaríamos del refuerzo, y el alejamiento, la evitación de aquellas cosas que estimamos pueden ser perjudiciales para nosotros. Toda nuestra conducta se basa en un equilibrio entre esas dos fuerzas, aproximarnos a aquellas cosas que consideramos que nos van a hacer bien y alejarnos de aquellas cosas que consideramos que son perjudiciales para nosotros. Pero esta consideración es una consideración
muy ejecutiva, muy basada en el control, porque la mayor parte de situaciones que vivimos los seres humanos distan mucho de las que vivíamos hace 100.000 años, cuando básicamente nos teníamos que preocupar por comer y huir de los depredadores. Ahora nos encontramos ante cantidad de situaciones ambiguas en las que no está muy claro que algo que creemos bueno es bueno en el futuro, o algo que creemos malo va a seguir siendo malo en el futuro. Bien, aquí es donde entran algunas partes de la corteza prefrontal como la corteza orbitofrontal. Si no lo habéis leído, os invito a que leáis un libro de Antonio Damasio, un neurólogo muy famoso, que se llama El error de Descartes. Damasio formula una teoría que no voy a entrar a hablar, donde relaciona las emociones, donde relaciona lo que él llama los marcadores somáticos con la capacidad para tomar decisiones, básicamente para decir que muchas cosas que nosotros pensamos que son decisiones frías, racionales, en realidad se basan en sensaciones corporales, se basan en intuiciones, se basan en definitiva en aspectos emocionales, no puramente racionales. Él habla mucho en el libro de la pobre víctima Phineas Gage, que no voy a entrar a hablar del tema, pero fue un paciente del siglo XIX al que le atravesó una barra de acero mientras estaba trabajando en una obra en el ferrocarril, le atravesó el cráneo y le lesionó parte de lo que se conoce hoy como corteza orbitofrontal. Lo sorprendente de este caso, datado a mediados del siglo XIX, creo que es que sobrevivió. No solo sobrevivió, sino que al poco tiempo volvió a caminar, volvió a comunicarse y volvió a tener una vida más o menos autónoma. No obstante, lo que observaron médicos como Harlow, que fue el que le valoró, es que esa persona había cambiado por completo su manera de comportarse. Tendría lo que hoy en día conocemos como un trastorno orgánico de la personalidad, donde teníamos a una persona, un Phineas Gage, que antes de la lesión era una persona responsable, trabajadora, creyente, fiel, leal, confiable, se convirtió en una persona caprichosa, impulsiva, infantil, movida por las necesidades y las emociones del momento, inadecuada socialmente. Es decir, lo que hoy consideraríamos un síndrome orbitofrontal o una desinhibición conductual. Y esto tiene que ver con una estructura muy importante del cerebro, que es la corteza orbitofrontal. La corteza orbitofrontal es la estación última, para los que sepáis algo más de neuropsicología, de la vía del qué, de la vía perceptiva del qué. Hay dos vías, las del dónde y la del qué. La que nos permite ubicar los objetos en el espacio y saber cómo interactuar con ellos, y la que nos permite identificar esos objetos en el espacio. Pues muy bien, la estación final es la corteza orbitofrontal, esto que veis aquí, que nos permite identificar los estímulos, sobre todo en tanto en cuanto son relevantes emocionalmente para nosotros. Imaginaréis la importancia que tiene para guiar nuestra conducta guiada por objetivos, frente a la conducta más automática que hemos visto al principio, guiada por hábitos. Las conexiones que tiene la corteza orbitofrontal con estructuras límbicas como la amígdala, la ínsula, pero también con estructuras relacionadas con la memoria, es lo que permite a la corteza orbitofrontal comparar el valor homeostático, el valor equilibrante que tiene cada estímulo en un momento dado para nosotros. Es decir, lo que nos permite guiar un poco nuestro proceso de toma de decisiones. Y esto, por supuesto, nace de la información sensorial que recibe la corteza orbitofrontal, de la información que recibe sobre qué sensaciones corporales tenemos en nuestro cuerpo cuando estamos decidiendo, por ejemplo, comernos esa tableta de chocolate, ¿no? O qué, digamos, sensación en la boca vamos a tener cuando lo vayamos a hacer. De alguna manera, la corteza orbitofrontal es una especie de pequeña bola de cristal que nos permite anticipar las consecuencias sensoriales de los refuerzos o de las conductas que llevemos a cabo. Nos permite anticipar lo que va a ocurrir si tomamos un curso de acción u otro curso de acción.
pero además nos lo permite anticipar de una manera corporeizada, de una manera emocional. No es lo mismo saberlo que sentirlo. Si no, pensad las personas que fumáis y habéis intentado dejar de fumar. No es lo mismo saber que el tabaco es malo, ¿no?, que sentirlo en nuestras propias carnes y vivir en una experiencia cercana, traumática, una neumonía que nos haga decidir hasta aquí hemos llegado, intento dejar de fumar. Es decir, esta parte corporeizada, esta parte puramente sensorial, es la que se relaciona más con la corteza orbitofrontal, que además permite modular la conducta más adecuada en cada momento en función del contexto, ¿vale? ¿Por qué? Porque plantearos algunas de las cosas que le pasaban a Phineas Gage o le ocurren a un paciente desinhibido. ¿Es incorrecto de por sí ir desnudo? ¿Es algo incorrecto? ¿Es incorrecto de por sí decir un piropo a alguien, a un hombre o a una mujer? ¿Comer con las manos es incorrecto? ¿Pegar una bofetada a alguien? ¿Incluso consumir una droga? ¿Es incorrecto en sí mismo? La respuesta a esto es que es incorrecto o correcto en función del contexto. Cuando no funciona nuestra corteza orbitofrontal, no tenemos esa capacidad para flexibilizar nuestra conducta y adaptarla al contexto presente. Por lo tanto, soltamos piropos a nuestro médico, comemos con las manos y empezamos a comer antes de lo que lo hayan hecho nuestros comensales, decimos lo primero que nos pasa por la cabeza, actuamos en base a nuestros impulsos, etcétera, etcétera. Simplemente comentaros una cosa. En estas dos conductas generales de aproximación a lo que queremos y evitación de lo que no queremos, intervienen, hay diferentes bases biológicas, pero básicamente hay un triángulo, según estos autores, que es la amígdala, que tiene que ver, como sabéis, mucho con las emociones asociadas al miedo, no únicamente, pero sobre todo con el miedo, el estriado ventral, que es una parte de los ganglios de la base que tiene que ver con el refuerzo, con conseguir refuerzos positivos, y la corteza prefrontal, que es el gran modulador. Estos autores tienen una teoría muy interesante que viene a decir que como el adolescente no tiene todavía bien desarrollada la corteza, por ejemplo, orbitofrontal, existe un desequilibrio entre más conexiones con el estriado ventral, es decir, con la búsqueda de todo lo que es apetitivo, y menos con la evitación de lo que es aversivo. Si nos fijamos, esto puede estar en la base biológica de las conductas muy relacionadas con la búsqueda de sensaciones, con la búsqueda de novedad que puede tener el adolescente frente al cerebro más compensado de un adulto. La parte bonita de esto es que las experiencias tempranas, lo que vivamos en nuestra familia, y esto daría para hablar, por ejemplo, de la base orgánica de la psicopatía o de los trastornos de ansiedad, es lo que va a determinar el equilibrio o el desequilibrio de estos sistemas en los que está también la corteza orbitofrontal. Especialmente algo que se lleva estudiando desde primeros del siglo XX, que es el vínculo, el apego, las teorías del apego, que dicen que básicamente la manera en la que nos relacionamos con nuestros progenitores va a marcar inevitablemente cómo nos vamos a relacionar con el resto del género humano en el futuro. Esto hay autores que lo han relacionado mucho con estas capacidades de la corteza orbitofrontal. Y ya termino con 2 o 3 curiosidades y abro el turno de ronda de preguntas. Bueno, por ejemplo, este estudio me encantó, ahí tenéis la referencia, ahora la veréis, donde se puso en una resonancia funcional, en un aparato de resonancia magnética, a distintos participantes mientras se le enseñaba fotos de estos menús tan deliciosos. ¿No? Vemos ahí el menú A y el menú B. Bueno, ¿qué observaron estos autores cuando a estos pacientes, cuando a estos sujetos se les ponía, simplemente se les enseñaba el menú? Bueno, lo que observaron fue una activación de la amígdala. La amígdala es el marcador emocional, es lo que nos dice si algo es relevante o no lo es.
en función de nuestro aprendizaje vital y de algunas respuestas innatas. Entonces, aquellos pacientes, aquellos sujetos control, mejor dicho, que les encantaba el pescado y salivaban al ver esto, activaban mucho su amígdala. ¿Qué ocurre si a estos mismos sujetos control se les hacía pasar un poquito de hambre y se les decía que después de salir de la resonancia magnética iban a poder elegir el menú de ellos, de esos dos menús que decidieran? Es decir, donde además de presentarle la carta, se les obligaba a decidir. Muy bien. Lo que ocurría es que además de la amígdala, se activaba la corteza orbitofrontal. Es decir, yo puedo decidir o yo puedo valorar si algo me motiva o no me motiva, pero cuando tomo una decisión de si algo me gusta o no me gusta, tengo en cuenta muchas más variables contextuales. Es decir, ¿he comido pescado recientemente o no? ¿Me apetece una consistencia más líquida o una consistencia más sólida? Todo esto lo computa la corteza orbitofrontal. Bueno, el efecto Pepsi, no sé si habéis oído hablar del efecto Pepsi, pero básicamente a unos sujetos se les presentaron refrescos de cola sin saber si eran Coca-Cola o Pepsi. La mayoría de los sujetos decidieron paradójicamente que les gustaba más la Pepsi-Cola, sin saber que era Pepsi-Cola. La mayoría, evidentemente, el 80% de la gente es de Coca-Cola. Cuando estos sujetos elegían a ciegas, lo que se veía activado era la corteza orbitofrontal, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si estos sujetos elegían la bebida, pero la elegían sin mirar, es decir, sabiendo qué era lo que iban a elegir, sabiendo si era Coca-Cola o era Pepsi-Cola, antes de probarlo, decidían con la corteza dorsolateral. Es decir, tomaban una decisión más que emocional, más que basada en los gustos, basada en los conocimientos, la publicidad, las preferencias, etc. Ante el mismo refresco, activaban dos cortezas diferentes, si sabían de lo que se trataba o no sabían de lo que se trataba. Estas situaciones paradójicas en la toma de decisiones, la gente que ha hecho cosas de neuromarketing está familiarizado. Este es un estudio muy bonito donde se vio la publicidad en The Economist, ¿no? Ya sabéis que siempre que se nos ofrecen varias cosas hay una de las opciones que es una función trampa, ¿no? Es una opción trampa. En este caso la de en medio, fijaos. Había una suscripción únicamente online de $59 al año, una impresa de 125 y una impresa y por página web de 125. Obviamente os podéis imaginar que la mayoría optó por la última porque tenía la versión impresa, que ya lo contempla la segunda opción, más la primera opción, que era la versión en página web. Mientras que hubo un porcentaje pequeñito que eligió solo la suscripción online. ¿Qué ocurre? 0%. Eliminamos esta opción para la próxima campaña publicitaria y, oh sorpresa, ¿qué nos encontramos? Que en la siguiente campaña publicitaria se invirtieron los porcentajes. Solo un 32% eligió la impresa más la web, mientras que el 68% decidió únicamente la versión online. Fijaos, solamente por quitar una opción que nadie había elegido. Esto es así porque muchas veces las decisiones que tomamos complejas no son decisiones puramente racionales y exhaustivas, son decisiones rápidas, heurísticas, que tienen un componente muy emocional, muy de aprendizaje. Es decir, el mensaje que os quiero dar es que lo irrelevante casi siempre es relevante también para el cerebro. El contexto es relevantísimo para todo. De ahí la importancia de todo esto que hemos ido viendo hoy de las funciones ejecutivas, que son las que nos permiten tener una conducta más adaptativa en función del contexto de cada situación, en función de la meta de cada situación. Es decir, fijaos la importancia del contexto incluso a nivel perceptivo. Esto que veis arriba es una B. Lo que veis abajo, que es exactamente lo mismo, es un 13. Nuestro cerebro, desde los procesos perceptivos más básicos, utiliza la información contextual para tomar decisiones tan sencillas
como estas decisiones perceptivas. Por último, termino con una curiosidad que descubrí hace poco. La acetilcolina es un neurotransmisor muy relacionado con la activación cortical. Se ve afectada, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? De hecho, algunos fármacos que se emplean favorecen la captación de acetilcolina en el cerebro, ¿vale? Se relaciona mucho con el nivel de activación. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos una alta concentración de acetilcolina en la corteza, cuando estamos ansiosos o activados, tenemos menor tendencia a soluciones binarias en la toma de decisiones. Es decir, tendemos a buscar más información. Uy, 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 yo no sé si comprarme este coche o este otro, me lo voy a pensar. Y sin embargo, cuando la concentración de acetilcolina en ese momento del día es menor, tendemos la tendencia a una solución más rápida, muchas veces más ajustada. Quizás en esta diferente cantidad de acetilcolina y su efecto en la toma de decisiones, ¿no? Mucha acetilcolina, tendencia a buscar más información antes de decidir, poca acetilcolina en la corteza, tendencia a las decisiones rápidas y a veces más intuitivas y mejores para nosotros, está la base de esta expresión tan propia en la lengua castellana de consultarlo con la almohada. Es decir, quizás la base biológica de esto es una decisión importante, voy a consultarlo con la almohada, tiene que ver con vamos a dejar reposar la acetilcolina, mi cerebro ya ha tomado las decisiones incluso antes de que yo me dé cuenta y al día siguiente cuando amanezca y todavía no esté tan activo, decidiré, vale, me compro este coche, vale, le pido un aumento de sueldo a mi jefe o vale, decido ir al cine en lugar de al teatro. Bueno, sin más, ha sido un placer este ratito que hemos tenido. Ojalá haya más situaciones en las que podamos profundizar mucho más en las funciones ejecutivas, en la corteza prefrontal, porque creo que es un mundo absolutamente apasionante, que está de moda, pero es absolutamente relevante no solo a nivel clínico, sino en muchos campos. Conocer qué hace la parte más desarrollada de nuestro cerebro, que es la corteza prefrontal, conocer cómo funcionamos cuando funcionamos con control cognitivo. Bueno, antes de empezar con las preguntas, comentaros, estas son algunas de las referencias que yo creo que son recomendables si queréis profundizar un poquito más en las funciones ejecutivas. Especialmente estos dos primeros, El error de Descartes que os comentaba de Damasio y un libro clásico de Goldberg que fue discípulo de Luria que se llama El cerebro ejecutivo. Hay muchas más que os mandaré junto con la presentación completa. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.